Sí, van a pasar cosas y Jesús les va a ir dando noticias proféticas. Mira, va a pasar esto y aquello y lo otro. Pero el asunto es, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos parar? ¿Tenemos capacidad para detener esas señales? Y si no la tenemos, ¿qué vamos a hacer en esa situación? ¿Habrá algo que podamos hacer? Jesús, que no ha escuchado esa pregunta porque los discípulos estaban más interesados en saber por curiosidad, y esto es algo que todos tenemos, mucha curiosidad, ¿verdad? Y por eso los programas de chismes tienen tanto éxito. ¿Te fijaste? Que los programas que más se ven en la televisión son aquellos que destapan chisme tras chisme y se valen de la curiosidad típica humana para tenerles entretenidos, para llenarles la cabeza e incluso manipularlos, o por lo menos tenerlos suficientemente entretenidos para que no hagan otra cosa. Cuidado, porque eso también nos puede pasar a los cristianos. También hay chismes cristianos, ¿no? ¿No crees? Es porque está en la naturaleza humana. Así que si no lo superamos, si no somos capaces de cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, entrar en la nueva creación de Dios en Cristo, si no somos capaces de entender que ahora somos espirituales y tenemos nuestra mente en los cielos y nuestro corazón en Cristo, si no andamos en ese estilo de vida, también caeremos bajo el chismorreo, entre comillas, cristiano. Si te metes en internet, vas a ver mucho de eso, en páginas supuestamente cristianas, escritas por hermanos supuestamente cristianos. La naturaleza humana es así, y si no la sometemos al Espíritu, si no somos capaces de dejar que sea lo espiritual lo que abunde en nosotros, lo carnal seguirá su curso, seguirá dándonos problemas. Estaremos muchas veces siendo víctimas de nosotros mismos, siendo víctimas de nuestra mente carnal, siendo víctimas de nuestra actitud carnal. Cuidado con eso, porque de ahí salen los chismes. Lo primero que dice Jesús es curioso: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el tiempo que conocemos como del fin de esta historia, del fin de esta forma de vida del ser humano, del fin de las naciones, del fin de todo lo que hoy conocemos como civilización, cultura, progreso, con todo lo que eso conlleva de guerras, de crímenes y todas las maldades que están ocurriendo en nuestro mundo actual, empezando por el aborto, que es un crimen terrible que mata a millones cada año de niños, es un auténtico genocidio. Y todas esas maldades que están ocurriendo forman parte de un conglomerado que cubre a la sociedad en nuestros días, que es el engaño. El engaño, la mentira. Es muy fácil creerse una mentira cuando pensamos que nos conviene. No hay que enseñarle a un niño a mentir. Tan pronto como se vea acorralado y esté buscando una respuesta que le libre de un castigo, a su mente vendrá esa sugerencia. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no dices que no has sido tú? ¿Por qué no le echas la culpa a tu hermanito? ¿Sí? ¿Has mentido de niño alguna vez?
Lo malo es cuando eso se hace costumbre, ¿verdad? Y seguimos mintiendo en la adolescencia, en la edad adulta, y nos morimos viejos mintiendo. Qué pena, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa situación? Es fácil dejarse engañar. Es fácil dejarse engañar por pensamientos que vienen a nuestra mente diciéndonos que es mejor decir una mentira, que es mejor engañar a alguien que decirle la verdad, porque si decimos la verdad puede tener consecuencias. ¿Sabes cuántas mentiras nos creemos los cristianos? Y no estoy hablando de doctrinas, que también las hay engañosas. ¿Sabes? Hablando de doctrinas, ¿sabes cuántas iglesias a lo largo del mundo, a lo largo de toda la cristiandad, siguen todavía creyendo que estamos aquí en la tierra para hacernos ricos? ¿Sabes cuántas predicaciones se hacen cada domingo para decirle desde los pastores a las iglesias que lo que Dios quiere para ellos es que sean ricos? Y por tanto, el que es rico es digno de admirar. Si algún hermano dice, mirad cuánto me ha bendecido el Señor, cuánto dinero tengo, mirad mis coches, cómo lucen, mi casa, mi trabajo, mi empresa, y empieza a sacar todo eso como si fuera la grandísima bendición de Dios espiritualizada, aunque sea material, por doctrinas. Doctrinas que enseñan que eso es lo mejor que Dios tiene para nosotros, que eso es lo espiritual o eso es lo maravilloso de ser cristiano. Así que cuando le llevamos el Evangelio a alguien que no lo conoce y lo vemos con dificultades, con problemas, vamos y le decimos, mira, tú te tienes que convertir a Cristo, porque si te conviertes a Cristo, todo eso que estás padeciendo te desaparecerá. ¿Es verdad? Ese amén no sé si es sí o no. Pero lo cierto es que el Evangelio no es eso. El Evangelio no es tu vida material. El Evangelio revela las realidades espirituales. El Evangelio revela que nuestras riquezas están en los cielos, en Cristo. El Evangelio revela que hay algo muchísimo más importante que lo material, y que es tu vida, tu corazón, tu mente, tu actitud, tu carácter, lo que tú eres. Es mucho más importante que lo que tú tienes. Por tanto, si nos llegamos a creer que el Evangelio es prosperidad material, estamos siendo engañados y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos en general somos codiciosos, somos avariciosos. Y cuando vemos que alguien tiene mucho, se nos despierta ese sentimiento de ¿por qué yo no? Lo que llamamos la envidia. Y lo terrible de eso es que empezamos a mirar a esa persona con recelo. Incluso si lo ha ganado honestamente, empezamos a pensar qué habrá hecho. ¿Estará en la droga? ¿Cómo es que tiene ese coche tan bueno? Seguro que lo ha robado. Y empezamos a pensar mal del otro y empezamos a soltar chismes. ¿Por qué? Simplemente porque hay en nosotros un deseo de tener también esas cosas. Y entonces llegamos a pensar que no es justo que unos lo tengan y otros no. Y si yo no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? Y han habido hermanos que han invitado a otros a ir a la iglesia
precisamente para tener el coche tan bueno como el del pastor. Tener un coche tan bueno como ese hermano, que mira cómo Dios lo prospera. Son las razones equivocadas por las cuales acercarse a Dios. El Evangelio no es eso. No es eso. No tiene nada que ver con eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es para hacerte rico, no es para hacerte poderoso, no es para darte más influencia, no es para llenar tu cabeza de pájaros. El Evangelio es para hacerte realista a la hora de encarar tus circunstancias, tu situación. El Evangelio es para abrir tu entendimiento y te des cuenta que Dios es real, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que eso es lo que el ser humano necesita por encima de todo lo demás. Necesitamos conocer a Dios, conocer la salvación en Jesucristo. Pero ¿ves que es fácil dejarse llevar por una mentira? Y por eso Jesús, lo primero que dice, porque estaba viendo nuestro tiempo, dice, mirad que nadie os engañe. Y entonces da unos ejemplos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Vendrán falsos maestros, falsos mensajes. La gente escuchará muchas predicaciones, muchos mensajes, pero ¿cuáles de ellos, cuántos de ellos se puede decir que son verdad? Y eso nos lleva a otra cuestión. ¿Sabemos nosotros discernirlo? ¿Tenemos capacidad para saber lo que es correcto de lo que no? Cuando escuchamos algo, ¿podemos diferenciarlo y decir inmediatamente eso es un engaño? ¿O decir amén, eso es la verdad? ¿Y cómo llegamos a ese discernimiento? ¿Cómo podemos conocer eso? Y esto apunta a la responsabilidad que todos los creyentes, la Iglesia, tenemos de conocer bien la verdad. Es nuestra responsabilidad. De cada uno. No es solamente mía como pastor, la mía es predicaros la verdad. Pero tú vienes aquí, estás unas horas a la semana y luego te vas a casa o te pones cuando vas viajando la radio cristiana, por supuesto, y escuchas otras predicaciones. Pero ¿cuántas de ellas se ajustan a la palabra de Dios? Es nuestra responsabilidad conocer bien la palabra de Dios. Y eso no nos viene por una infusión especial, un acto mágico, que de pronto tengo luz y entendimiento para saber diferenciar una cosa de la otra. No pasa automáticamente. Viene como resultado de pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, comparándola, descubriendo con estudio lo que realmente está respaldado por Dios y lo que es su voluntad, para permitirle al Espíritu Santo dejarlo grabado en nuestro corazón. Porque solo aquello que está grabado en nuestro corazón, impreso en nuestra mente, nos va a ayudar a diferenciar y discernir lo correcto de lo erróneo. Y esto es lo que Dios espera de la iglesia hoy, en este tiempo en el que estamos. Mirad que nadie os engañe, porque sois víctimas de un montón de engaños y de mentiras, muchas de las cuales os habéis llegado a creer de tanto escucharlas.
¿Por qué aconsejo que los cristianos no miremos tanta televisión? Y si es posible, ninguna. Porque el mundo no para de bombardearnos con mentira. Y lo mismo está pasando con Internet. De continuo nuestros jóvenes y menos jóvenes se enganchan a ver un montón de cosas inútiles, un montón de cosas que no se corresponden con la verdad de la palabra de Dios y no tienen discernimiento para separar una cosa de la otra. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. No podemos tragárnoslo todo, porque si no acabaremos creyendo mentiras. Y el problema cuando tú te crees en una mentira, como si fuera verdad, es que tú te conviertes en un predicador, voy a usar la palabra, predicador de esa misma mentira, porque la vas a compartir con otros. Lo que decíamos, incluso la vas a mandar a tus contactos, como si fuera la verdad. Es muy fácil llegar a ser un repetidor del engaño. Cuidado con eso. Mirad que nadie os engañe y mirad que nadie os manipule para ser transmisores del engaño.